Hola, público que se va conectando. Vamos a esperar unos minutitos más para que podamos entrar todos y empiece a conectarse más audiencia. Muchas gracias. Este día muy importante para todos y gracias. Aquí estaremos haciendo guardia para que se conecten en este cafecito científico, nuestro segundo café científico. Por cierto, a los que están conectándose, los invitamos igual si gustan realizar alguna pregunta, algún punto que les gustaría que tratésemos aquí en esta charla, pues también lo pueden ir dejando en los comentarios, van a ir apareciendo a lo largo de la transmisión. En un momento más iniciamos de manera, vaya, pues oficial, este café científico sobre las curiosidades de las matemáticas y el número pi y todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de las matemáticas. Y bueno, auditorio, qué gusto que se estén conectando, que se estén sumando a esta transmisión a través de nuestra fanpage de Ciencia y Tecnología UJAT. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos, por supuesto. Soy Adrián de Dios y pues vamos a tener esta rica charla con nuestros invitados de lujo en esta ocasión. Quédense, apóyenos a compartir, por supuesto, para que más personas se enteren del conocimiento científico que vamos a tener aquí. Es muy interesante el tema que vamos a estar abordando porque es sobre las matemáticas y todas las curiosidades sobre el número pi. Así que, pues, bienvenidos sean. Nuevamente, apóyenos a compartir para que haya más audiencia, no solamente
se quede dentro de los que somos parte de la comunidad Fuchimán, sino que llegue a más audiencia. Y pues vamos a darle la bienvenida. Sean bienvenidos al Café Científico, curiosidades sobre el número pi y las matemáticas en el marco de las actividades virtuales de la Semana de Juárez 2021. Y bueno, de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, nos da muchísimo gusto que se sumen a este cafecito científico, nuestro segundo café científico, donde vamos a tener de invitados a grandes personalidades de nuestra alma mater. Por supuesto, agradecemos a las divisiones académicas, instituciones, clubes de ciencia y demás equipos que se suman a esa transmisión por Facebook Live y pues nuevamente apóyenos a compartir. Tenemos al grupo de divulgación invitado, que son matemáticos Juchimates, de la División Académica de Ciencias Básicas de nuestra universidad, de la DACB, y nos da muchísimo gusto que estén en esta transmisión, y por supuesto que les vamos a dar de una vez entrada y acceso para que se vayan sumando en este Facebook Live. Aquí ya se están apareciendo nuestros invitados, nos da muchísimo gusto. Pues saludarlos. Maestros, divulgadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este café científico. Maestra Ingrid, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias, Adrián, por la invitación. Muy bien, gracias aquí y muy felices de estar participando en este café. Ya tienen todo su cafecito, ¿verdad, maestros? Yo tengo acá mi medio pocillo. Claro que sí. O el dulce de coco con ese calorzote, oigan, sí, este hubiera estado mejor el chorote, ¿verdad? Oigan, pues nos da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación. Como saben, estamos durante la semana de los festejos de la Semana de Juárez, esta fecha tan importante de los Juchimanes, y pues voy a ir presentando a nuestros invitados. Nos falta una maestra que se sume a la transmisión, pero como sabemos, todo es en vivo, nada que haya sido inventado en estos momentos. Y pues le damos la bienvenida a la maestra en ciencias Ingrid Quilantán Ortega, quien es egresada de la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad y de la maestría en ciencias en matemáticas aplicadas, precisamente de la UJAT. Maestra, usted ya nos saludó. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Sí, Adrián, muchas gracias. Bien, la verdad que es muy agradable estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, en este caso yo me voy a tomar un cafecito americano. y agradezco mis compañeros aquí que también siempre nos hemos apoyado bastante y me siento muy contenta de participar contigo en este café. Espero que todo salga bien y que no se vaya la señal. Ándele, más que nada la señal, ¿no? Así que pues aprovechamos a compartir para que haya más audiencia. Y bueno, también les presento a nuestra siguiente invitada, la maestra en ciencias Laura Olivia Vázquez Broca, que es egresada de la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad y de la maestría en ciencias matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos muy felices de que nos inviten a participar en estos eventos. Y aquí estamos para servir. Al pie del cañón, como debe ser, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y también tenemos aquí al doctor Francisco Eduardo Castillo Santos, quien es, que actualmente se encuentra adscrito a la UJAT por medio del programa de cátedras. Este programa es fenomenal porque es del CONACYT y es licenciado en matemáticas por la Universidad de Guanajuato y doctor en ciencias matemáticas por la Universidad de Newcastle en Australia. Doctor, maestro, ¿cómo le va? Bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias por habernos invitado y estar acá, Adrián. Eso es una buena oportunidad para poder hablar de ciencia. Y de lo que les gusta, que son las matemáticas, ¿no? Acaba de pasar una fecha muy especial y yo creo que ustedes son los indicados para podernos platicar sobre todo esto. Auditorio, les voy a platicar un poquito de quiénes son los Juchimates, que son los doctores, los maestros que integran este colectivo, este grupo de investigación, de divulgación, y son todos profesores de la División Académica de Ciencias Básicas.
especializados en diferentes áreas de las matemáticas, como modelación matemática, sistemas dinámicos, análisis funcional y teoría de continuos. Han participado en diferentes eventos, foros, congresos, jornadas internacionales y ferias de ciencia. Su pasión por la divulgación de la ciencia los llevó a formar el grupo Huchimates. La fecha precisa es el 3 de julio de 2019. O sea, está poquito. Pero tienen una gran trayectoria los maestros, así que esto no implica nada. Y por medio de distintas actividades tratan de mostrar que las matemáticas no son tan complicadas como parece, desarrollando los temas con técnicas sencillas y procurando que el aprendizaje sea de manera intuitiva e interactiva. Maestros, es un placer, un honor tenerlos aquí nuevamente. Y vamos a empezar a platicar, ¿no? Porque les decía anteriormente que hay una fecha muy importante que se ha enmarcado, ¿no? Por ejemplo, hay unas 3 razones que podemos enlistar. Por ejemplo, ¿no? El 14 de marzo de 1879 que nace Albert Einstein, pues considerado el mejor científico del siglo XX, ¿no? Imagínense todo lo que ha logrado, premio Nobel de Física en el 1921. Ese mismo día se festejan precisamente el Día Mundial de las Matemáticas y el número pi, también que coincide con la fecha del fallecimiento de Stephen Hawking en el 2018. Y pues bueno, otra fecha, ¿no? Que coinciden todos estos en 3.14, nada más faltaría el 16, ¿no? Pero todos esos temas que convergen por las matemáticas. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué relevancia, qué tanta proyección podemos darle a las matemáticas en estos días, doctores, maestros que nos acompañan? Bueno, pues aprovechando que la fecha que se dio para el Día Internacional de las Matemáticas, pues hemos visto en muchos posts en Facebook donde hubo muchísimas conferencias de parte de todos los colegas a nivel nacional, a nivel internacional, y se ha abierto la oportunidad de poder hablar de matemáticas, no solo para matemáticos, sino también para el público en general, ¿no? Para que puedan aprovechar y acercarse a entender un poco mejor las matemáticas. Maestra Ingrid, ¿qué son las matemáticas? Vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Sí, bueno, mucho se ha discutido, ¿no? ¿Es una ciencia o es una herramienta? No queremos echarnos enemigos, pero, sí, no hay que entrar en esos tipos de debates, ¿no? Pero oficialmente es una ciencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjate que todo el mundo le huye a las matemáticas, ¿no? Así como que piensan matemáticas, números, ya, así nada más. Y entonces les da miedo todo lo que tiene que ver con las operaciones entre ellos, pero no es solo eso, ¿no? Digo, las matemáticas no son solo números, hay muchísimas cosas detrás, al menos en la parte un poquito más profunda de las matemáticas, casi no se trabajan muchos números, sino más bien con variables, ¿verdad? Con incógnitas. Y entonces, yo creo que esta ciencia, que es muy bonita en el sentido de que nos intenta transmitir o que nos ayuda tal vez a ver nuestro mundo de otra forma, nos abre un panorama un tanto un poco más, una visualización, no sé, del mundo, un poquito más de razonamiento lógico para poder entender las cuestiones que se te presentan en la vida, ¿no? Entonces, pues, en sí, para mí, dijeran sí, las matemáticas es lo mejor. Sí, hombre, comemos, respiramos, vivimos en matemáticas, ¿no? Maestra Olivia, maestra, sí, ¿nos puede comentar algo más? Sí, realmente sí vivimos con las matemáticas a nuestro alrededor, no nos damos cuenta, pero están en todas partes y yo creo que ahorita se ha hecho muy presente con la pandemia el hecho de que necesitamos saber al menos los términos básicos de matemáticas
de estadística en particular, para entender un poquito todo lo que nos dicen en las conferencias. Ha sido muy útil, la verdad, siempre, y ahora, pues qué bueno que se está notando cada vez más, y pues eso yo creo que es un gran avance. Sí, en efecto es un gran avance que pues es reciente también que al menos enmarque la fecha, ¿no? Pues imagínense cuántos años, cuántos decenas, cuánto tiempo ha pasado sin tener una fecha establecida para festejar o enmarcar la importancia de las matemáticas. Y usted, maestra Ingrid, nos dice, no, vivimos en matemáticas, y algo así mencionaba Galileo Galilei con esta frase, que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Quién nos puede dar su opinión? Fíjate que ahí, no sé, yo estaba pensando, en alguna ocasión me tocó dar un curso que se llama Pensamiento Matemático aquí en la universidad. Y hay una parte principalmente que maneja esto del lenguaje. Entonces, observando la frase, el lenguaje con que Dios, ¿no? Entonces, así como que, ¿qué es el lenguaje? Entonces, al final, uno, tú le preguntas a los alumnos, bueno, para ti, ¿qué es el lenguaje? ¿No? O sea, ¿qué significa? Entonces, todos coinciden, tal vez, bueno, tiene su definición importante, etcétera, pero todos coinciden en que es un sistema de comunicación, ¿no? Es decir, la forma en que yo me puedo comunicar con alguien más. Pues ya, profundizando un poco, pues podría decir el lenguaje natural, así de manera en que nosotros hablamos, y Sí, maestra, aquí estamos. Nada más que hay rebote. Hasta están las matemáticas ahí en el eco. Sí, antes de que continúe, usted mencionaba pensamiento matemático. Yo soy comunicólogo y cómo me hubiera gustado, de verdad, que hubiéramos llevado un entendimiento más allá de la palabra literal, ¿no? Del concepto, porque a lo mejor cómo se nos presenten las matemáticas es lo que nos pueda dar la pauta a enamorarnos de ella y entenderlas. Maestro Eduardo, ¿no? ¿Cómo es esa trascendencia de las matemáticas para nuestra vida? Pues es que las matemáticas son una frase bueno, muy trillada, pero las matemáticas están como en antes que todos nada, una lados. disculpa. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí. Ok. Sí, bueno, ya sabes que te había comentado que íbamos a estar un poco juntas, pero con la sana distancia. Les comentaba de lo del lenguaje de las matemáticas. Hola. Hola, Estela. Bueno, y lo que te estaba comentando, bueno, ya se me cortó la inspiración, pero era sobre los chicos, ¿no? Que me decían que el lenguaje era como que un sistema de comunicación, ¿no? Entonces había que el lenguaje natural, así en el que hablamos, pero hay el lenguaje artificial, ¿no? El lenguaje artificial vendría siendo como que lo que nosotros creamos. Pues uno es el de programación, ¿no? En el que pues uno se intenta comunicar con la computadora, ¿no? ¿Cómo le transmitimos que haga lo que queremos? Entonces, pensando en esta frase de que las matemáticas son el lenguaje en que Dios creó el universo, yo me pongo a pensar en lo siguiente. Dios quería comunicarnos, ¿no? O sea, comunicarse con nosotros y intentar darnos, no sé, respuestas a nuestras preguntas existenciales, a por qué creó el universo, bla, 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 miles de cosas, y cómo nos podía transmitir esa información, pues de una manera que entendiera a todo el mundo, ¿no? Entonces, podría decirse, bueno, la matemática es el lenguaje universal, entonces es como que un poquito, está bien, es lógico que lo haya escrito de esa forma. Ahora, ya pensándolo en otro sentido, pues tampoco nos iba a poner Dios tan fácil, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no son triviales las matemáticas, pero sin embargo sabemos que ahí están. Simplemente hay que intentar buscar pues la explicación por este medio. Entonces yo pienso así como que él intentaba esa comunicación, ¿no? Porque al fin y al cabo es un lenguaje universal.
Ahora sí ya. Maestro Eduardo. Ya, Bueno, nada más rapidito. Voy a presentarle al auditorio a la maestra Estela Flores, se conectó. Maestra, qué gusto que nos pueda acompañar, porque sí está medio denso el internet ahorita con todo lo que estamos haciendo. Les platico, es la maestra en ciencias, Estela del Carmen Flores de Dios, cuyos estudios de licenciatura y maestría fueron realizados en OJAT. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencias matemáticas en la misma universidad. Y la función que ustedes van a tener ahora, pues, es para que se enamoren todos, ¿no? Y podamos tener las ganas de seguir vinculándonos con las matemáticas de manera consciente. Ahora sí, maestro Eduardo, siga comentándonos su perspectiva. Pues como decía Ingrid, o sea, una de las cosas importantes de las matemáticas es que si tú ves matemáticas, no importa qué lengua hables, las vas a entender, ¿no? Es como el lenguaje que todos podemos ver y saber de qué se está hablando sin necesidad de aprender otro idioma, ¿no? O sea, y sobre todo que las matemáticas están en todos lados, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera salir de la casa sin poder usarlas, ¿no? O sea, hay demasiadas cosas que necesitan de matemáticas para poder funcionar. Incluso hasta las más simples o las más complicadas de la vida, pues es sacar una cuenta, hacer números, estudiar números, ver cosas, ¿no? Incluso para poder estar teniendo esta conversación así en línea desde nuestras casas, pues toda la tecnología está basada en matemáticas, ¿no? Sí, claro. Maestra Estela, ¿usted quiere abonar algo más? Y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Sí, pues me uno al comentario del maestro Eduardo, la maestra Ingrid. Pues realmente las matemáticas están en todas partes. Uno le explica a los alumnos que no precisamente resolviendo una ecuación en clase, resolviendo un problema, sino que también en nuestra vida cotidiana, en el exterior, hay muchos fenómenos, o todos podrían decirse, que son explicados por medio de las matemáticas. Entonces, quizás Galileo Galilei, cuando él estudiaba acerca del movimiento y todo eso, reafirma lo de que el universo lo escribió así Dios. Entonces, pues ciertamente lo encontramos en todos. Los fenómenos naturales son explicados a través de ecuaciones, los crecimientos de poblaciones, por ejemplo, la del conejo, la podemos encontrar en una sucesión, por ejemplo, los niños de preescolar, de primaria, la ven como dibujitos, figuritas, pero ahí está la matemática, ahí está. Entonces, aunque no sea algo que podamos tocar, pero ahí está, que no es tangible, pero ahí está. Entonces, por ejemplo, hace poco dimos una plática en el foro de matemáticas, en el Congreso de Matemáticas, en el foro, perdón, y hablábamos de algo de los sólidos platónicos. Entonces, ahí, por ejemplo, son cuerpos sólidos y solamente los podemos visualizar en figuras, pero si nosotros los llevamos a través de la técnica del origami, los podemos tener ya en forma física y los podemos tocar, palpar, ver todas esas características que están descritas en los libros, ¿verdad? Entonces, realmente está en todo. Entonces, y no tan solo en el área, es decir, que nosotros la estudiemos, no tan solo en ingeniería, en física, en economía, en psicología, en todas las demás ramas de la ciencia. Digo, hasta a los mismos que decían, ¿no?, de que se van a estudiar comunicación porque no va a haber matemáticas, pues es hasta imposible. Es más, nosotros igual comemos, hablamos sobre números, es imposible, ¿no? Maestra Laura, ¿qué usted nos puede dar también en ese comentario, en esta pregunta?
Justo eso, muchos se esconden, buscan huir de las matemáticas a la hora de estudiar una carrera, sí, no, desafortunadamente a algunos les intimida las matemáticas y entonces escogen carreras que creen que no van a llevar matemáticas, que dicen aquí ya con esta me salvé. Y no hay ninguna carrera que no lleve matemáticas. Ninguna se salva. No hay ninguna que no lleve algún análisis de datos, psicología, sociología, comunicación. No hay ninguna que no lleve cierto tipo de pensamiento matemático. De hecho, anécdota, mi hermana estudió Derecho y ella me comentó que en una de sus asignaturas estudian, o sea, una asignatura que es muy parecida a lo que nosotros llamamos lógica matemática. Entonces, ven proposiciones, o sea, cosas de matemáticas de un nivel avanzado, digamos, o más abstracto, que ella no esperaba encontrarse allí, o sea, que no eran en especial, como que uno no lo relaciona con que sea de la carrera de Derecho. Yo también me quedé bastante sorprendida, sí esperaba que llevara matemáticas, pero no ese tipo de matemáticas. Entonces, de una vez, si hay estudiantes de preparatoria que me están estudiando aquí, escuchando y dicen, yo quiero estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas, no hay, no existe. Por... no un comentario patrocinado. Sí, no hay forma. Y bueno, también digamos que tratar de decirles que no hay por qué intimidarse. Yo adoro las matemáticas son hermosas y creo que la motivación para crear este grupo de divulgación es precisamente eso, enseñarles a los chicos desde pequeños que son hermosas las matemáticas, que son divertidas, que no hay que intimidarse por ellos, que cada tema de las matemáticas se puede ver como una aplicación o como algo divertido, como un juego. Sobre todo, o sea, hemos tenido, como dice Estela, participaciones en foros, en eventos, y yo creo que el que más recuerdo es el que hicimos con el foro de matemáticas, donde trajimos a niños desde preescolar para trabajar con ellos y ellos se quedaron encantadísimos y estaban estudiando matemáticas. Entonces, ¿Y qué enseñaron ahí? ¿Qué les enseñaron? Cuéntanos. Bueno, no sé si alguien más quiere participar en esto. Por ahí Ingrid quiere hablar. la palabra. Bueno, es que yo quería comentarles de que justamente un vecinito de mi colonia donde yo vivo está inscrito en uno de los kinder de preescolares que trajimos en esos entonces a la universidad a participar. Yo no me había dado cuenta hasta que ya llegó a la universidad y que lo vi, ¿no? Que era mi vecinito. Entonces, recientemente, hace como unos 15 días, estaba él platicando con unos niños ahí en su corredor, porque está al lado, ¿no? Y me dice, ¿verdad, maestra, que yo fui a tu universidad? ¿Y verdad que hicimos juegos con gomitas? Y ahí vimos que era un triángulo y un cuadrado y una pirámide, y él le estaba comentando a su otro primito de ahí, y no le creían, ¿no? Que él había ido a la universidad y había participado. Entonces me encantó esa parte porque él estaba muy emocionado y lo recordó, ¿no? En esa ocasión estábamos mostrando figuras geométricas, ¿sale? Pero en este caso, como eran de preescolar, ¿cómo los tienes ahí entretenidos? Entonces hicimos con gomitas y palillos las formas geométricas, triángulo, cuadrado, pirámide, hexágono, y entonces ahí le íbamos enseñando los vértices, los lados, cuántos lados tenía cada figura, por qué se llamaba triángulo, cuántos vértices eran, los vértices eran las gomitas, los lados los palitos.
Y así, entonces fue muy interesante. El objetivo final, después de mostrar, de hacer las figuras, es que se podían comer su trabajo, ¿no? Porque se comían las gomitas. Entonces, ese fue uno de los ejemplos, entre otros tantos. Pero quería comentarles esto, ni siquiera se los había comentado a mis compañeros, porque luego tenemos mucho trabajo y no habíamos platicado. Pero me pasó con un vecinito, ¿eh? Y estaba muy emocionado, eso me gustó bastante. No, hombre, qué primicia entonces tener nosotros ese comentario, esa experiencia, maestra. En sí lo podemos aterrizar a ese concepto, ¿no? De cómo se nos han ido enseñando las matemáticas, desde dónde viene esta situación, porque ustedes lo han abordado muy, muy claramente ahora, ¿no? Que respiramos, vivimos, nos levantamos con las matemáticas, pero también podrían mencionarnos ejemplos más en concreto de algunos ejemplos donde las matemáticas están. A veces vemos figuras geométricas que nos sorprenden, pero que son de la naturaleza, ¿no? Las hojas, por ejemplo, si nos acercamos de la vida, ¿qué podemos encontrar? Es fascinante todo esto que encontramos, ¿no? No sé, maestra Estela. Referente a las hojas, por ejemplo, el eje de simetría, entonces, dependiendo de qué hojas, por ejemplo, el brócoli y la coliflor, pues son así, no sé, como tipo de fractales, algo así, una figura y luego lo que hace es otra figura de la misma, se va duplicando, entonces allí lo encontramos. En la naturaleza, por ejemplo, aunque no lo veamos así tan, pero la espiral, la formita, es la de la proporción áurea, por triangulitos, como una espiral, ¿qué más podríamos ver? Los movimientos bueno, no sé, lo del viento llevando a las nubes, ahí hay una ecuación, entonces, pues no sé, eso sería. Maestro Eduardo, maestro Lalo. Pues se encuentran, de hecho, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las abejas, los panales, pues tienen forma de hexágonos, ¿no? Bueno, una de las actividades que enseñamos normalmente a los niños de primaria es algo que se llaman teselaciones, ¿no? ¿Con qué figuras puedes ir formando y que quede todo parejo, ¿no? Con cuadrados, con hexágonos, ¿no? Pero pues para mí es una cosa como sorprendente que las abejas hagan sus panales en forma de hexágonos, ¿no? Que todo esté en hexágonos, ¿no? O sea, como que no es una figura que sea como sencilla de utilizar, ¿no? O rápida de crear, ¿no? Sí. Oigan, y ya entra entonces el tema de la cuestión de la proporción áurea que usted nos mencionaba, maestra Estela, que, híjole, es una explosión mental si empezamos a adentrarnos en esta cuestión, porque a donde quiera que volteamos a ver, encontramos esta proporción, ¿no? El número de oro también es considerado así. Ustedes, si estoy en lo correcto o si estoy mal, pero pues vayan platicándonos de eso, ¿no? Porque lo vemos en la naturaleza y en las construcciones, en la arquitectura. ¿Dónde más? Maestra Laura. Mire, yo quedé muy sorprendida con algo que descubrí, vaya, que acabo de informarme, no tiene mucho, con las flores de girasol. Sus espirales siguen la secuencia de Fibonacci. Yo no sabía hasta hace pues muy poco. Y me quedé así de que, o sea, cómo es que la naturaleza, o sea, cómo es que, bueno, está todo allí y las matemáticas en todas partes y en una proporción, digamos, tan perfecta que a veces la verdad me asombra y me maravilla. Y entonces a mí eso de la parte de que una flor, bueno, cualquier flor de girasol que no importa cuál escojas, si tú agarras y cuentas las espirales, o sea, tú vas a encontrar que las espirales de un lado es un número de Fibonacci y las del otro lado es el que sigue, el siguiente. Entonces, qué padre. Cosas que están en la naturaleza que no vemos o que no relacionamos así a simple vista
Y cuando ya vamos entendiendo un poquito más, vamos viendo que, oye, aquí estaba también las matemáticas y yo no lo había visto. Y sí, a mí la verdad sí me asombra muchísimo, como dijo Estela, o sea, en las flores, en las plantas, en los vegetales, en lo que comemos, en el día a día, en lo que hacemos, siempre están las matemáticas. No podríamos estar teniendo esta conversación si no fuera gracias a las matemáticas. Hace poco también estábamos leyendo que los dispositivos móviles para hacer enviar el sonido hacen la transformada de Fourier, que se basa en el número pi. De hecho, o sea, y que nuestro oído, a la hora de recibir el sonido, pues también hace esa transformada automáticamente, digo, somos como una calculadora andante. Entonces, qué padre que está en todas partes, y lo que queremos es que los vayan descubriendo, que vayan adentrándose en el mundo de las matemáticas, como que desvelando estos secretos que están en todas partes a simple vista, pero que necesitas tener como que las herramientas para poder descubrirlos. Entonces, esto es lo que queremos fomentar, que siempre despertar ese asombro en los niños a la hora de ver cosas de matemáticas que están en todas partes. Qué bonito, maestra, y se lo aplaudo porque eso nos hace falta, ¿no? Desde los niños empezar a hacerlo, pero en realidad, ¿qué nos falta a todos, no? Hacerlo de manera colectiva, aplicar ese entendimiento que, bueno, ustedes que ya tienen años estudiando, amando las matemáticas, ahora nosotros también sumándonos a la divulgación, pero para que desde niños se les siembre esa semillita y se quite todos estos prejuicios de que las matemáticas solo son números. Porque también hablamos de la secuencia de Fibonacci, ¿no? Que es importantísima que vayamos comprendiéndola y tan fácil. No sé, maestra Ingrid, que nos pueda comentar qué podemos hacer todos como sociedad para ir mejorando esa situación. Bueno, fíjate, por ejemplo, a mí me han gustado mucho las mascotas, en particular los gatos. Entonces, luego ellos tienen ciertas estructuras en su piel, pues la forma de su color de pelo, ¿no? Entonces, luego ahí hay inquietudes. Yo le pregunto a mi hijo, ¿qué observas ahí? ¿Por qué unos gatos tienen ciertas rayas, otros de otra manera y otros? Entonces, no, ellos no saben, o sea, los niños, pero si uno les agranda ese panorama y le empiezas a preguntar ese tipo de cosas, ahí hay patrones, ¿verdad? Que no es más que a ver, ¿de qué salen las pigmentaciones en la piel de los animales? Por ejemplo, en el jaguar, en el tigre, ¿no? Pues es la interacción de varias sustancias y que crean un pigmento en la piel. Obviamente esas sustancias tienen ciertas densidades, es decir, más de esto, menos de lo otro, para formar digamos, las formas, ¿no? Y que tengan cierta distancia, etcétera, etcétera. Entonces, Turing, que fue uno de los primeros que se especializó en estudiar este tipo de cosas, ¿por qué? Porque tenían así la piel con ciertas formas, ciertos patrones en la piel los animales, estudió algo que se llama las ecuaciones de reacción-difusión. Y entonces ahí es donde observaba justamente lo que dije, de que depende de la densidad de cada sustancia, es el pigmento de la piel que tiene cada animal. Por ejemplo, los pez payaso, los jaguares, las cebras y los tigres, ¿no? Entonces, si tú le despiertas al niño, le haces una pregunta como que fuese muy sencilla, ¿no? Y conforme va él respondiendo, le empiezas a decir que ahí hay matemáticas, entonces lo va a empezar a ver como algo natural. No, que quede claro que nosotros hacemos esta divulgación de las matemáticas no para que alguien sea un matemático, o sea, al final no crean que venimos así, que queremos, sí, tú sé matemático. O sea, al final hay gente que se va a dedicar a hacer cosas de arte, ¿verdad? Hacer cosas ya lo dijo mi compañera, de derecho, hacer cosas de ingeniería, o sea, no es que tengas que ser un matemático, pero sin embargo que sí le pierdas ese miedo
y que tú digas y lo tomes como cualquier cosa natural que va a estar involucrada en el día a día de tu vida y que te va a servir bastante para lo que sea que hagas. Y entonces, si tú planteas esto de una manera de que al niño le despierte la curiosidad, entonces eso, no, pues va a vivir, así como los niños ahorita viven ya con el celular en la mano, porque ya desde que nacen ya lo conocen, ¿no? Antes no era así, porque pues para que tuvieras un celular no era tan fácil, ¿no? Y ahorita el niño nace y en su casa hay celular, seguramente. Entonces lo ven como algo que ya está ahí. Si así mismo tenemos las matemáticas, que tú sepas que ahí van a estar en el día a día y no es como que la materia que te tienes que memorizar, que te tienes que aprender cómo hacer las cuentas, entonces no lo ves como algo tedioso y va a ser más fluido y entonces te va a agradar, ¿verdad? Bueno, siento que la parte ahí de mejora sería que todas las personas, los padres, los profesores, pudiésemos inculcar desde chiquitos de que no les tengan miedo, ¿verdad? Pero usualmente dices, estudias, ¿qué te gusta más en matemáticas? Ay, es un geniecillo, es un nerd, es un lo que sea, pero no, ¿verdad? En esa parte hay que empezar a pulir todo ese tipo de cosas para que se abra la mente tanto de los padres de familia y puedan apoyar a los niños en su andar. Indiscutiblemente, maestra, así desde chiquitos decirles, oye, piensa la lógica, ¿no? Que utilicen lógica en las preguntas ahorita, como usted decía, traen un chip los niños y decirles esto es por esto, y ahí estás teniendo una ya, ¿no? Por los patrones, unas caricaturas que utilizan los patrones, ¿no? Maestros, ¿alguien quiere participar? Ándele usted. Aunado al punto que estaba haciendo Ingrid, yo creo que es muy importante estas dos cosas, estos dos clichés que tienen las matemáticas. Una, que para ser bueno en matemáticas necesitas ser un genio. Y la otra es que las matemáticas le tienes que tener miedo, porque para mí las dos son falsas. No necesitas ser totalmente un genio para ser matemático, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera puede aprender matemáticas y tampoco hay que tenerles miedo, porque si uno empieza, o si desde niños le empiezas a decir que las matemáticas son tenebrosas, que te van a reprobar, se van a hacer difíciles, pues eso crea un bloqueo en la gente y no le permite entender las matemáticas. Y también si empieza uno a decirle a los hijos o a cualquiera que para poder salir bien en matemáticas necesita ser un genio, pues tampoco le estás ayudando a enfrentarse a las matemáticas y a poder entenderlas y a disfrutarlas, ¿no? O sea, ese punto que dijo Ingrid para mí es como esencial, ¿no? Que si uno quiere que la gente deje de temerle las matemáticas, es eso. Ni necesita ser un Albert Einstein para poder hacer matemáticas, ni tampoco es que inmediatamente va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, sí me parece así como esencial cambiar el chip y decir, sí puedes con las matemáticas, y disfruta las matemáticas así como puedes disfrutar cualquier otra materia o cualquier otro programa o cualquier otra cosa que te guste, ¿no? Como en el arte, ¿no? ¿Qué nos pueden abonar eso, maestra Laura? Sobre Pues no precisamente sobre el arte, pero sí sobre lo que estaba diciendo el compañero Lalo, que que todo es en todo es cuestión de práctica. No naces sabiendo pintar, no naces en ninguna de las artes, o sea, no naces así, sí tienes como que cierta facilidad a lo mejor, pero igual no te vuelves un pintor famoso, un compositor famoso, así nada más, es práctica, en todo es llevar una disciplina, vaya, no es un trabajo que se tiene que hacer, digamos, no, uno no nace sabiendo todo, y el problema que generalmente se tiene, que como que tiene un estigma las matemáticas de, no
no puedes, eso, o sea, o si te gustan, eres raro, y si, y lo peor es que luego agarras y es, o intimidante, o si te gusta, no, no puede ser algo que sea divertido, o que no es así, son muy divertidos, digo, hasta niños nos han impedido que repitamos experimentos, por comerse las gomitas tal vez, pero también por otras razones. Entonces, no hay que tener miedo, y además, bueno, esta es una teoría que yo tengo, no se ha comprobado obviamente, pero yo soy de la idea de que, en general los matemáticos somos, como flojitos, porque siempre estamos buscando la forma más rápida de llegar a nuestros resultados, como que queremos, llegar aquí y queremos como que el camino, el más eficiente, el más corto, el que nos ayude, el que nos ayude más. Entonces, eso sí, sí lo hacemos, y y en general, yo creo que una de las formas para no sentir que trabajamos es hacer nuestro trabajo, o sea, divertido. Y es lo que, bueno, nos ha ayudado muchísimo, al menos a nosotros, no somos profesores sí somos profesores damos clases a los universitarios también, pero creo que gran parte de la pasión que tenemos es eso de enseñarles a los chiquillos a no tenerle miedo, y ver, creo que la expresión que tienen los niños, el interés que muestran cuando les enseñamos las matemáticas, es maravilloso, nos llena de alegría de ver cómo chiquitos, preescolar, hemos trabajado con primaria, secundaria, preparatoria, no hay distinción, no nos dejan ir cuando estamos presentando un taller, si les ponemos varios retos, no, es que yo quiero terminarlos todos, porque no me puedo quedar así. Es maravilloso que niños que no tienen ese estigma de que las matemáticas son así, el enemigo a vencer, ellos sí agarran y dicen, no, yo quiero el que sigue, y qué más hay que hacer, y ahora cómo le hacemos, sí, ellos mismos nos piden que compliquemos la situación para superar esos retos, y es no, yo al menos siempre quedo fascinada, cada vez quedo cansadísima, eso sí, pero fascinada y con la energía, o sea, con ganas de seguir trabajando en esto, que es lo que digo que nos motiva, ver las caritas de ellos, el interés. Maestra, ya los exhibió a los matemáticos, hombre. Yo quiero corregir a Laura, ¿eh? Claro. Yo quiero corregir a Laura. Laura, no es flojera, es optimizar. Organizar, planear. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa para leer comentarios. Acá se han llegado felicitaciones de Milena Rivera. Bueno, puso hashtag matemáticas, todos somos matemáticas. Aprovechando también. Y aquí el maestro, el doctor Fidel Ulín Montejo, él les manda felicitaciones y nuestro reconocimiento a nuestros colegas, un fuerte abrazo también, que ya lo hemos entrevistado. Ahorita vamos a platicar también de las matemáticas en la cuestión de la pandemia. Híjole, eso está. Y acá también nos dice la maestra Mirna Villanueva Guevara, qué grato escuchar a docentes que además de sus tareas sustantivas se ocupen de divulgar su profesión y hacerlo además de manera lúdica y tan generosa. Que su entusiasmo nunca decaiga y que su ejemplo cuando cunda entre toda nuestra comunidad. Larga vida, Huichimates. Soy su fan. Hashtag, todos somos sus fans. Sus fanses. Acá también nos comenta la maestra Diana Emily, dice, muchas veces no es culpa de los estudiantes no amar las matemáticas ni de sus docentes, como todo hay gustos diferentes, ¿no? Pero sí influye mucho lo que los docentes transmitimos. Hace falta fortalecer en la formación profesional de los docentes de educación básica el conocimiento de todas estas maravillas de las matemáticas para que se transmita esa confianza de que son sencillas y hermosas. Así es, maestra, así es. Aquí está. Muchas gracias y felicidades por ese tipo de divulgación. Ayúdenos a compartir y ahí vamos a ir haciendo la agenda para que se hagan los talleres, ¿no?
Pues, fíjense precisamente también que no somos flojos, pero entre menos hagamos y más resolvamos, mucho mejor optimizar. Así a veces se logra el día de 48 horas, ¿no? Maestra Ingrid, ¿usted quiere seguir comentando al respecto? ¿O ya le damos la vuelta al otro tema? Bueno, solamente quería comentar lo de optimización y de la última aplicación, bueno, es que yo siempre me ando fijando en todo lo que hay por ahí, ¿no? Y a veces he notado que cuando voy al instituto médico, hay carteles pegados, ¿no? De lo del cáncer, ¿no? Por ejemplo, de pulmón. Y hay una similitud en que ponen el planeta y ponen el bosque, ¿verdad? Que así muchos árboles y una parte quemada en donde da a entender de que pues que hay cáncer ahí y entonces se está acabando la enfermedad con los pulmones del planeta, etcétera. Entonces, ahí también entra como que las aplicaciones de las matemáticas en la naturaleza, porque a grandes rasgos, el bosque son los pulmones del planeta, pero tienen mucha similitud con la parte microscópica del cuerpo humano, que son los pulmones del humano. Y entonces ahí entra lo de la parte de las matemáticas en el ser humano y en la naturaleza. Eso era lo que quería agregar nada más. Y sí, bueno, y aquí ya con las enfermedades, pues entramos a lo que acabas de comentar, de que con los asuntos de la pandemia ahorita, pues muchos matemáticos se pusieron las pilas a trabajarle en eso, ¿verdad? Siga, maestra, ya dio pauta, vamos a platicar de la pandemia, ¿ves? Porque sí está, ese tema está buenísimo. No, ya le voy a dejar a que hablen los demás porque ya luego me regañan. No, ¿cómo cree, maestra, que nos quieran comentar? Y precisamente usted abordaba la cuestión de la pandemia en la estadística, ¿no? La minería de datos que se han generado. Platicábamos, aprovechando, ¿no? El comercial con el maestro, con el doctor Fidel Ulín, sobre la situación de la estadística y que muchas personas se dieron cuenta que requeríamos de mayor conocimiento científico y en matemáticas para entender mejor esta situación de cómo se expande, ¿no? ¿Alguien quiere opinar a través de las matemáticas sobre esta misma situación? El maestro Eduardo, el maestro Lalo. Pues es que para poder estudiar cómo evoluciona una enfermedad de este tipo, pues sí se requiere saber muchísima estadística, ¿no? Una de las cosas que hacen nuestros compañeros en la UJAT, el doctor Fidel Ulín y otros compañeros también, estudiar este tipo de progresiones, estudiar cómo se comporta y predecir qué tanto va a avanzar y qué tanto se puede hacer, pues sí requiere muchísimo conocimiento, ¿no? O sea, esto de que predecir cuántos casos van a haber, cuándo se va a detener la pandemia, qué herramientas son suficientes y qué cosas son necesarias para poder evitar el contagio, pues sí, no es un trabajo, digamos, sencillo, de que le pongo los números a la máquina y la máquina me da la predicción, sino tienes que tener un análisis muy complejo para poder decir qué sí está funcionando y qué cosas no están funcionando, ¿no? Pues el grupo de estadística y actuaría de la OJAT, pues hay varios elementos que están trabajando cerca con hospitales, con médicos, para saber cómo va desarrollándose todo, ¿no? Y para poder decidir qué cosas y qué medidas deberíamos tomar para evitar que el contagio aumente, ¿no? Maestra Estela, ¿usted quiere abonarnos algo también en ese sentido? Sí, bueno, lo que comenta Lalo, en estos casos, el modelo que nosotros, bueno, que se elija, debe estar muy cerca o debe ser muy eficaz, para dar los datos,
que tienen la enfermedad, es decir, los datos que se están llevando a cabo. Entonces es importante el modelo con el que se está estudiando, con el que se estudian los datos. Ok, maestra. Gracias. Tu comentario. Y bueno, hablemos también de algo muy interesante que es la cuestión del número pi, ¿no? Que es uno de los grandes hitos de la historia. Yo por ahí veo emocionada a la maestra Ingrid que quiere comentar sobre esos temas también. Y aquí nada más está esperando que yo me calle y ya, le voy a dar la palabra. No, ¿cómo crees, Adrián? Mira, no, era sobre lo del asunto que comentaba Estela, primero. Por ejemplo, lo de la parte de modelación, como dijo mi compañero Lalo, sí es muy importante. Imagínate, la enfermedad no la conocíamos, ¿no? De por sí no es una tarea fácil modelar algo, y sobre todo cuando no tienes información al respecto. Entonces, una vez que empieza este asunto de la enfermedad, pues tienes que documentarte, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en la modelación? Pues recopilas toda esa información que tienes y en base a eso tú creas un modelo o algo, sí, una ecuación matemática, que intente ajustar todo a los datos que ya se tienen y posteriormente ver si sí funciona para los datos que ya se tienen y entonces poder generar para los nuevos, ¿no? O sea, la predicción. Entonces esa parte creo que fue un trabajo, hay mucho trabajo todavía, ¿verdad? Pero que se pusieron aquí las pilas nuestros compañeros de la UJAT, como dice Lalo, el doctor Fidel, el doctor Lucas y otros actuarios, ¿no? Y otros profesores de aquí, abordando desde distintas formas, desde distintas formas, unos por medio de ecuaciones diferenciales, otros por medio del análisis numérico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pues para dar solución o por lo menos ver cómo se iba comportando a lo mejor la enfermedad en el sentido del contagio, ¿no? Y ver qué medidas se podían tomar para intentar contenerla, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, esa parte creo que hay que felicitar a nuestros compañeros que se han dedicado principalmente a analizar ese tipo de cosas, pero si bien ya participó el doctor Fidel con ustedes, supongo yo que aquí les repartió toda la información, ¿verdad? Entonces, nos dejó todo sí, todo. Sí, porque son los expertos, ¿no? Entonces, pero quería hacer énfasis en esa parte de la modelación. No es nada más que si creo un modelo, como dijo Estela, y ya, sino tienes que validarlo y ver que se cumpla para lo que ya tienes, para que pueda predecir lo que viene, ¿no? Bueno, y del asunto de Pi, oh, sí, tuvimos, ya ves, el domingo el Día Internacional de las Matemáticas y pues fue Larry Shawn, ¿verdad, Laura Olivia? Sí, que fue el que empezó a popularizar esto, ¿no? Del número pi, que coincidía justamente, como tú lo comentaste hace un rato, con el nacimiento de Albert Einstein. Y además coincidía con el formato americano del 3-14, que es 14 de marzo. Pero también algo importante que tú dijiste, que el 16, ¿qué, no? Es que es 3.14159 y entonces dice que se empieza a celebrar a partir de la 1:59. ¿Entiendes? O sea, no es como que desde el principio, entonces ahí es 3.14, 159. Bueno, y es una curiosidad más, ¿no? O sea que estamos, no, ya lo pasamos, ¿no? Fue a partir de la 1 de la mañana. Ya me borró la mente, yo maestra. de la 1 de la mañana. Y se celebra comiendo pan. Bueno, fíjense. O con café al menos, ¿no? Bueno, aunque sea. Nada más un dato, maestra, nada más rapidito, porque dicen que el último récord batido del 2014 con 12.1 billones de dígitos
perdone, de dígitos, un cálculo realizado por una supercomputadora tras 94 días de trabajo. Eso dice la National Geographic, ¿no? Impresionante. Y no acabó. No, es imposible que acabe y creo que ya se actualizó ese récord y no recuerdo, creo que estaba en 13.1 billones de dígitos y sí, no van a terminar nunca. Sí, es un número irracional, por lo que sus decimales no tienen fin y de hecho, por ahí, Lalo fue el que usó la información, el primer millón de dígitos, de decimales, perdón, contiene a los dígitos repetidos, más o menos en promedio, 100,000 veces cada uno. Y el dato curioso es que la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 no se puede encontrar allí. Al menos no en el primer millón de dígitos. Sí, en el primer millón es el que yo comentaba. Y lo pongo de una vez, maestro. A ver, platíquenos, ¿cómo fue ese análisis del primer billón de datos? Millón. El primer millón. Pues los cálculos ya mencionaban que ahorita hay hasta 13.1 billones de dígitos de pi. Pues calcularlo el primer millón, pues digamos es bastante sencillo. O sea, sí necesitas computadora para encontrarlo y pues es nada más ver cómo se comporta. Hay muchas cosas de pi que son interesantes. O sea, esto que mencionó mi compañera Laura, de que en el primer millón están como todos iguales, ¿no? O sea, que en promedio todos aparecen como 100,000 veces, unos menos, otros más. Eso no es característico del millón. O sea, una de las cosas que tiene pi es que todos sus dígitos aparecen como en la misma cantidad, ¿no? O sea, a veces aparecerán unos más, otros menos, pero en promedio todos aparecen igual, ¿no? Algo que es sorprendente porque, pues, lo que me dice o lo que me hace sentir eso de pi es que, pues, es básicamente aleatorio, ¿no? Sus dígitos son básicamente aleatorios para que aparezcan en la misma cantidad, ¿no? Y que no hay manera de predecir cuál va a ser el siguiente dígito, aunque te sepas 14 billones de dígitos de pi, no sabes cuál necesariamente va a ser el siguiente, ¿no? Esencialmente los dígitos de pi son aleatorios, ¿no? Y eso es lo que lo hace una de las cosas que lo hace interesante, ¿no? Desde el punto de vista matemático, digamos como que se interesa en estudiar ese tipo de cosas, ¿no? Maestro, y los que ni nos acordamos que cenamos anoche, imagínense, ¿no? Que vamos a andarnos acordando. Llegamos nada más a acordarnos al 3.1416. Yo porque yo fui uno de ellos, ¿no? Pero dígitos. no, pero es impresionante también. Sí. No, yo nada más me sé el 3.1415.9 y ya. Creo que de ahí sigue un 6, pero ya no estoy seguro. Sigue un 2. Un 2. ¿Sigue un 2? Un 2. Un 2. No, No es, no. Ahí sí fallo, no me sé los números de pi. ahí se aplica lo de las matemáticas, ¿no? Que ahorran tiempo. No eres como el japonés, Lalo, ¿no? Que se los memorizó. Ah, no, ¿cuántos eran? ¿200,000 que recitó? 200,000 dígitos de pi, Sí. que se lo supo de memoria y que... O sea, una de las cosas que me sorprende, o sea, aparte de recordar 200,000 dígitos de pi, digamos como la estamina de aguantar 16 horas recitándolos, ¿no? Y sin equivocarse, ¿no? O sea, es que pues, hay gente que tiene muy buena memoria y que puede hacer eso, ¿no? Y luego, solo por placer, dice. Solo por placer. O que tiene tiempo. O que tiene tiempo, dice. Es como el Monte Everest, dice. Solo está ahí y hay que hacerlo, dice. Solo está ahí. Ay, maestros, ha sido realmente un placer que sigan platicando con nosotros. Pero también algún otro dato que sea muy propio, así como la maestra Ingrid que nos compartió esa anécdota que no se la había comentado ni a ustedes mismos, pero que algo que nos
del cual nos podamos asombrar todos y que nos haga enamorarnos aún más de las matemáticas. Maestra Estela. Pero que nos haga asombrarnos y nos haga enamorarnos más de las matemáticas. Bueno, vivencias, sí, bueno, tenemos muchas de las que han comentado nuestros compañeros. Ver la alegría de los niños cuando dicen, ah, wow, así era, sí se resuelve, qué bonito, ¿verdad? Eso nos hace estar contentos. Pero algo así que nos enamore, bueno, a mí lo que me gusta es la forma de cómo obtenemos una solución a una ecuación, que Laura decía ir por el camino más corto, ¿verdad? Pero bueno, es que también hay muchas vías para llegar a la solución de un problema. Y que eso es lo bonito, que cuando llegamos y obtenemos una solución y luego comprobamos la solución en el problema, si vemos que nos da, que queda, que es la correcta, eso hace que uno esté contento. Y cuando el alumno lo hace, cuando los niños lo hacen, bueno, en este caso los alumnos, ellos también se emocionan y dicen, sí puedo, sí, sí me salió, no estaba tan complicado. Es decir, pues de las vivencias es que ellos estén contentos, felices, como dijera Lalo, que no se estigmaticen diciendo no puedo, no es difícil, no, al contrario, que vean que es algo bonito, pues, resolver, obtener resultados, que son las soluciones correctas, ¿verdad? Y que ellos la pueden hacer, que ellos dijeron, no, esta vía sí nos resultó, pudimos analizar este problema y nos salió, eso es importante, es decir, eh, la felicidad que ellos obtienen al poder hacer las cosas. Ay, qué bonito, maestra. ¿Algo más que alguien quiera comentar? Y bueno, también que nos vayan explicando ya qué sigue en Juchimate, qué se espera realizar por parte de ustedes, dónde podemos consultar sus talleres, dónde podemos seguirlos. Bueno, yo quería comentar que una de las cosas que luego asombra de las matemáticas, y eso no solo para chiquitos, sino a veces hasta para más grandes, me ha tocado dar los talleres de la magia de las matemáticas, ¿no? O usualmente a veces también le pongo las matemáticas en la magia. Es así como que un juego de adivinar la carta, ¿no? Así como que es el muy tradicional. Entonces, se lo hago a veces a mis cuñados, mis primos, mi familia, y se quedan así como que, ¿cómo lo adivinaste? ¿No? ¿Cómo lo supiste? Entonces es muy importante que ellos les asombre y les cause curiosidad y a ver, yo quiero saber, ¿no? Entonces, no solo para chiquitos, sino a veces también los grandes se emocionan en este tipo de cosas. Y entonces tú, pues matemáticas, hijo, ¿no? Como dice el meme. Y y sí les fascina esta parte curiosa de lo descubrir, ¿no? Así como que, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo supiste, maga, no? Y bueno, y esa es una de las, ¿cómo te diré? Es una de las piezas fundamentales de los Juchimates, ¿no? O sea, llevar las matemáticas, pero de una forma divertida. Así es, maestra. ¿Cómo llegan las matemáticas? ¿Alguien que nos quiera exponer cómo llegan a amar las matemáticas? Esta pregunta no la habíamos hecho, pero yo creo que ya es el momento indicado para que ustedes nos compartan cómo deciden meterse en el mundo tan maravilloso de las matemáticas. ¿Quién dice yo? O a dedocracia. Ahí está, eso, maestro. Pues, al menos en mi caso, yo creo que desde niño fui inculcado con matemáticas. Digo, mi papá es ingeniero de profesión.
yo siempre lo vi hacer números, ¿no? Y yo creo que el hecho de pues, estar conviviendo con los números me hizo perderle el miedo desde niño. Y pues ya después, pues descubrí clubes de ciencia, olimpiada de matemáticas, y encontré gente que me hizo a mí ver las matemáticas como no difícil, sino como algo que yo podía disfrutar, que algo que me dijeran así como que mira, el esfuerzo que estás haciendo al final se convierte en alegría para ti si logras llegar a terminar este paso, ¿no? Entonces, me inculcaron la idea de que las matemáticas eran satisfactorias, ¿no? Y pues eso hizo que yo descubriera este mundo, y después pues me invitaron bueno, en un concurso yo conocí que había escuelas que enseñaban matemáticas, ¿no? Que no era nada más como para dar clases, sino te enseñaban matemáticas, a aprender matemáticas. Y pues cuando descubrí eso dije, no, pues de aquí soy, pues vamos a estudiar matemáticas, ¿no? Pero pues sí fue, digamos, como que tuve la suerte de tener maestros que vieron que a mí se me facilitaban las matemáticas, y que no solo me dijeron, este problema es más difícil, sino me lo hicieron ver como gratificantes, ¿no? O sea, que las matemáticas, al final de cuentas, cuando uno puede lograr vencer el miedo, son gratificantes, ¿no? El lograr obtener tu resultado, el lograr, el poder resolver las cosas, el poder hacer, pues es muy gratificante. Y hay otra cosa otro punto que me gustaría también comentar, que sí sería como un beneficio en general, que las matemáticas no solo es el poder resolver la ecuación, el poder saber despejar, el poder, no. Una de las grandes ventajas que dan las matemáticas cuando uno las estudia y las entiende, y no estoy hablando de matemáticas a nivel universitario, sino incluso desde la secundaria, primaria, es que las matemáticas son un proceso, tienen un proceso. Para resolver una ecuación siempre tienes como pasos que seguir, y que son pasos que te ayudan a llegar a la solución, y como mencionaban mis compañeras antes, de manera óptima. Que una de las cosas en que matemáticas se concentra es optimizar, hacer todo de la mejor manera, sin perder, llegando al resultado que tú quieres, pero sin necesidad de gastar demasiados recursos, ¿no? O sea, sin perder tiempo, sin nada, ¿no? Entonces, si uno logra entender esta parte de las matemáticas, de la organización que tienen las matemáticas para poder optimizar y llegar al resultado que tú quieres de la mejor manera posible, pues eso no solo te ayuda en matemáticas, sino te ayuda en todos lados, ¿no? El poder entender ese pensamiento de organización, de estructura, de todo, que ayuda a optimizar el camino que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, eso trae beneficios no solo para los que estudiamos matemáticas, sino para cualquier cosa, porque pues te ayuda a ser un poco más organizado, te ayuda a tratar de trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que este es un beneficio que dan las matemáticas, y que en muchísimas ocasiones, por no decir siempre, está ignorado, ¿no? A la hora de enseñar matemáticas, a la hora de uno enseñar matemáticas y de querer aprender matemáticas, te concentras en tengo que hacer esto y esto y esto y esto, pero no te concentras en entender que lo que estás haciendo realmente es organizarte para llegar a la solución, ¿no? Y que para mí una de las cosas que más me ha enseñado matemáticas es eso, a tener la organización, ¿no? Sí, claro, qué ironía, ¿no? Que pensamos que son tan complicadas, pero en realidad hasta nos simplifica más, ¿no? Ya cuando le agarramos el amor, es simple y tan hermosa las matemáticas. Qué padrísimo, maestro Lalo. ¿Alguien más que quiera comentarnos cómo llegan a amar las matemáticas? Maestra Estela, muy entusiasta.
Maestra, no lo escuchamos. Si puede activar su micro. Ándele, gracias. Gracias. Bueno, en mi caso, cuando estudiaba la primaria, ya el último año, lo que me llamó la atención de las matemáticas, entonces, fue como el profesor nos explicaba, nuestro maestro de primaria, de sexto año. En ese entonces explicaba muy bien y me gustaba que en las notas ponía el 10, pero lo ponía en forma de una manzanita. Entonces, dice, ay, qué lindo, qué lindo. Y me gustaba que cuando llevaba mi libro de matemáticas, me pusiera la manzanita, el 10. Entonces, esa manzanita me gustaba. Y bueno, puedo decir que eso fue como que fue despertando mi interés a, a las matemáticas, ir estudiando las matemáticas. Después de ahí, bueno, en ese transcurso, algo que me gustaba mucho, o que me sigue gustando, eran las lecturas, hacer lecturas de viajes, lecturas que estaban en nuestros libros. Entonces, no sé, pero estuvo aunado a las dos cosas y fue despertando ese interés, esa emoción por las matemáticas. Y, y ya cuando estábamos en la secundaria, igual nuestro profesor nos explicaba muy bien, el profesor que en mi caso me tocó, muy bien, me gustaba la forma de cómo explicaba matemáticas y cómo yo le podía entender de una forma rápida, de una forma pues, rápida entenderle. Y eso me hizo motivarme y decir, ay, mira, qué bonito, yo quisiera ser una maestra de matemáticas. Entonces, desde secundaria, yo quisiera ser una maestra de matemáticas. Y como comentó Lalo, pues yo no sabía que existía la carrera de matemáticas y dónde estaba. Ya a finales de mi bachiller, de la prepa, ya supe que estaba aquí en Culhuacán la carrera. Y pero el entusiasmo más grande pues vino desde la primaria, la forma de cómo mi profesor nos explicaba, cómo nos premiaba nuestras notas. Entonces, eso hizo, bueno, en mi caso, que me emocionara por las matemáticas. Pero bueno, el hecho de nosotros como parte de Fuchimates, nuestra compañera Ingrid comentó que bueno, estamos dando los talleres, estamos haciendo una aportación, quizá no tan con el fin así tan rígido a que sean matemáticos, sino que se enamoren de las matemáticas, que los niños se enamoren a través de los talleres, de las pláticas, de lo que tenemos a la mano, de lo que les presentamos a ellos en su salón de clase o en un área afuera de clase, en un área, por ejemplo, en un parque o aquí mismo en las instalaciones de la universidad. Entonces, todas estas actividades, pues es ese fin de que el alumno, de que el niño, de que el adolescente se enamore de las matemáticas, de cómo explicar de una forma práctica, sencilla, cosas que a veces en nuestro salón de clases no nos las dan de otra forma. Entonces, esa es una forma, bueno, de que buscarle el amor a que ellos estudien, a que ellos se familiaricen, a que ellos tomen con amor sus notas de matemáticas, sus libros de matemáticas. Qué padre, maestra, desde chiquitita entonces, y eso es importante y primordial para saber a qué nos vamos a dedicar al resto de nuestras vidas, ¿no? Maestros, aquí hay una pregunta que nos hace Bella O'Farrell, dice, ¿cómo aplicarían las matemáticas de manera creativa para estudiantes de bachilleres? ¿Hay programas o herramientas que ayuden a poder transmitirlo de forma creativa? Y ahorita otro comentario, antes alguien que nos comente, acá nos comenta Gaby Moreno. Hola, soy diseñadora
Creo que hay matemáticas al momento de diseñar logotipos, específicamente con la proporción áurea a la hora de maquetar páginas de libros y distribuir espacios bajo medidas que estructuran editorialmente un libro hasta un cartel. Simetría, métrica, tracking en tipografía, clasificación numérica de colores por CMYK y RGB. Hay matemáticas muy básicas para diseñar también. Saludos y felicidades a todos. Saludos, Gaby, muchas gracias. Y aquí nos vamos con la pregunta de ¿cómo se llama? Un comentario más. Dice aquí Carmita Jiménez Velázquez. En la pintura, la arquitectura y la música están presentes las matemáticas. Felicidades, divulgadores. Muy bueno el café. Sí, ya nos acabamos como 2 litros de café acá. Bueno, ¿alguien quiere contestar alguna de las comentarios que nos han hecho ahora nuestros auditorios aquí en Facebook Live? Maestra Ingrid, André. Bueno, en una ocasión tuvimos en uno de los foros de matemáticas una invitada que nos platicaba sobre las matemáticas en la música, ¿no? Y daba así como que los tips. En esa ocasión me quedó muy grabado de que en algunos compositores, ¿no? Le meten matemáticas a las canciones y entonces, ¿qué hace que una canción sea más pegajosa que otra, ¿no? Y ahí daba la parte matemática. Entonces, creo que tenía que ver con lo del número de oro, me parece, algo así tenía que ver, y entonces le decía que luego, como cuando utilizaban la proporción áurea para generar la música, te daba como que unas ganas de que era más pegajosa, ¿no? que otras. No sé en qué consistirá en realidad, pero digo, fue una aportación muy, muy buena de una de las conferencistas en uno de nuestros eventos, en la parte de la música. Y en la parte de las artes plásticas y escultura, por ejemplo, pues se aplica lo de la parte, yo me acuerdo que vi algo de la cinta de Möbius, ¿no? Esa, en donde en la escultura como que, bueno, también creo que en la pintura, que le ves el comienzo, empiezas a irte por ahí, por el mismo lado, ¿no? De la escultura, y luego no te das cuenta y cambia, ¿no? Entonces ahí aplicaron lo de la cinta de Möbius para ese tipo de esculturas. Y pues del hombre del Vitruvio, creo que en esa también se utiliza la parte de las matemáticas, ¿no? Digo, es muy famosa en la película del investigador. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el investigador, pero es el de Ángeles y Demonios, ¿no? No sé si vieron esa película. Buenísima. Ah, sí, Estela, creo que era esa. Tom Hanks. Sí, era Tom Hanks el actor, pero el investigador, bueno, tiene su nombre. Bueno, era Tom Hanks el actor. Pero sí es la de Ángeles y Demonios, ¿no? Hay una trilogía, parece, ¿no? Ahí, Entonces ellos utilizaban luego esa parte. Bueno, ahí claro, en el diseño, ¿verdad? En el diseño. No, ahorita con esto de la virtualidad, Laura no me dejará mentir. O sea, nos hemos metido a diseño, a editar videos, a hacer miles de cosas con tal de seguir teniendo aportando, ¿verdad? En la divulgación y en las matemáticas y en las clases y en todo. Entonces, sí, ya nos ha tocado, Laura, luego ahí anda que vamos a diseñar el cartel de tal cosa, ¿no? Y hay que ir viendo ahí cómo de qué manera poner tal emblema, tal párrafo, tal cosa, que se vea bien, que no. Entonces, la medida de qué tamaño lo queremos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una amplia gama de aplicaciones en esa parte del diseño, ¿verdad? Sí, muy interesante. Sí, no, hombre, el código Da Vinci, infinidad de películas, hasta nuestra misma cara, ¿no? La proporción áurea, el número de oro dorado. Maestros, pues ya vamos a ir cerrando este increíble café, muy rico, muy agradable.
Pero también, así brevemente, alguien que nos pueda explicar hacia dónde camina Huchimates, qué viene en sus siguientes actividades. Alguien que quiera tomar ahí el comentario, la maestra Ingrid, ya la vi. También usted, coméntanos, maestra. No, que lo comente Laura. Adelante, No, sí maestra hay Laura. muchas cosas que queremos hacer, ¿no? Y ahí bueno, el detalle ahorita es con la virtualidad que hay que tener ahí, pues ciertas herramientas. Adelante, compañera. Bueno, hemos trabajado, la verdad es que sí seguimos trabajando, estamos haciendo cápsulas por la virtualidad, no podemos hacer nuestros talleres en vivo, que es lo que más nos gusta, tenerlos presencial, y trabajar con todos los estudiantes. Entonces, poco a poco, pues, no hemos parado, hemos estado dando conferencias, haciendo todo lo que podemos a través de la virtualidad, y estamos tratando de diseñar cápsulas precisamente con los juegos que les proponemos a los niños para explicarles primero la parte divertida y también la parte matemática que va detrás del juego. Seguimos adelante y pues siempre estamos abiertos a propuestas, no nos detenemos, nada nos para. Y de hecho ese creo que es uno de los problemas que tenemos, que nos gusta tanto esto que hacemos, que generalmente decimos que sí a todo. Entonces, bueno, no sé quién más de los compañeros quiera complementar. Aquí les comparto un comentario que les va a hacer que acepten más cosas. Sé que es importante que también el público, miren, aquí nos dice Maggie, hola, es su primer café científico, es ama de casa, y sí, las matemáticas desde que amanece hasta el anochecer, ¿no? En su caso, a la hora de cocinar es importante, las cantidades para una comida deliciosa, híjole. Felicidades, me gustó mucho en vivo, un fuerte abrazo, qué bonito. Sí, tiene ¿Alguien más mucha quiere razón. comentar? Muchas gracias, Maggie. Sí, la verdad es que agradecemos este tipo de comentarios. Pero y a ustedes les alcanza el tiempo. Maestros de la... les va a alcanzar más del tiempo. No sé si alguien les digo, quieren comentar algo más al respecto y motivar a más personas a que, bueno, a mí hay una pregunta que sí me gustaría, que decía el maestro Lalo, el estudiar matemáticas, pero ¿cómo estudian las matemáticas, oigan? Qué bonito estudiar una licenciatura en matemáticas, doctorado en matemáticas. ¿Cómo es estudiar matemáticas? Maestro Lalo. Pues, pues para mí siempre fue muy divertido, es una experiencia diferente el haber estudiado una carrera que no es como una carrera común, ¿no? O sea, matemáticas, estudiar matemáticas en el ambiente en que a mí me tocó estudiar matemáticas siempre fue muy, muy bueno, ¿no? Tal vez tuve la suerte de que mis compañeros en la carrera eran gente que les interesaba también muchísimo estudiar matemáticas, que estaban comprometidos con esto, y eso ayudó a crear un buen ambiente para llevarnos los 5 años de la licenciatura, ¿no? Y pues de hecho formamos un muy buen grupo, seguimos en contacto. La experiencia de estudiar matemáticas fue muy, muy buena, teniendo excelentes profesores que comparten también la misma energía, la misma pasión para esta área, ¿no? Al menos para mí, increíble, ¿no? O sea, no hay otra manera de describirlo, creo. Fascinante. Sí. Pues maestros, pues aprovechamos, ¿no? A invitar a los estudiantes jóvenes, niños, a los que están ahí en casa escuchando, que se interesen por estudiar matemáticas, ¿no? Yo le preguntaba también, maestro, porque me imagino que además ven de fórmulas, ecuaciones, ven pensamiento matemático, no sé, cómo resolver la vida, todo lo que tenga que ver con
con todo el entendimiento de las matemáticas, ¿no? Pero ustedes inviten al público a que amen y que estudien matemáticas. Definitivamente, entrar a la carrera de matemáticas, las matemáticas que vemos en la carrera de matemáticas no es lo que esperamos ver, no son números, no son nada más hacer cuentitas. Realmente lo que se intenta es formar un pensamiento más crítico y analítico. Entonces, si creen que, por ejemplo, es que yo no llevé, por ejemplo, el área de físico matemático y que por eso no voy a poder, aunque ahora sí me interesa, eso no es una limitante porque, o sea, todas esas asignaturas se repiten en los primeros semestres de la carrera. La formación es, en primer lugar, comenzamos desde los conocimientos básicos que deben de tener un estudiante de preparatoria, digamos, de las carreras, de las materias comunes a todas las no sé cómo se llaman, capacitaciones que lleven allí. Y se inicia de cero. No hay por qué tenerle miedo a la carrera, y sobre todo, bueno, al menos yo considero que en la UJAT, donde creo que muchos profesores son muy accesibles para apoyar a los estudiantes, si no, acérquense ahí a Lalo, a la maestra Ingrid, a la maestra Estela. Ellos siempre estamos dispuestos a apoyar a nuestros estudiantes con asesorías, orientarlos sobre las áreas que deben de estudiar, o decirles qué se refiere cada una de las áreas que hay, porque matemáticas tiene muchas áreas, no solamente como se cree que es la educación, sino, por ejemplo, ahorita se está viendo mucho lo que es el estudio de la ciencia de datos, la modelación de enfermedades, modelación en general, topología, que son el estudio de las formas, las propiedades de los espacios, en fin, análisis numérico. Hay muchas áreas, depende de a dónde te quieras dirigir, el estudio de seguros, en fin, no hay limitantes, y yo creo que es una de las carreras que te da, como está en todas las áreas, o sea, tú puedes estudiar matemáticas y decidir en qué quieres orientarte, en qué quieres especializarte, y ser ahí de los investigadores, o de los que traiga cosas nuevas y nuevas teorías y nuevos descubrimientos en esa área. Entonces yo sí los invito pues también a estudiar matemáticas, que es mi pasión, y si no, pues también a asistir a nuestros talleres para que le pierdan el miedo a las matemáticas. Muchísimas gracias, maestra Laura. No sé si alguien más quiera comentar un comentario final, ya para igual irnos despidiendo de este maravilloso café científico. Bueno, yo quisiera pues aprovechar este medio, porque fíjate que ahorita pues somos un equipo de pues 4 personas que integramos Cuchimates, pero sin embargo quisiera agradecer a alumnos, ¿verdad? Alumnos que en ciertas ocasiones nos han apoyado a veces a dar algunos talleres, como fue antes de ser Cuchimates en sí, ¿no? Fue cuando el foro de matemáticas aquí en la división. Entonces hubo varios estudiantes que nos estuvieron apoyando en esos talleres. Entonces, a lo mejor tú preguntaste como que a dónde van los cuchimates. A nosotros nos gustaría tal vez intentar plantear esta parte de la divulgación de las matemáticas como algo institucional, no sé, como que si pudiera darse para un servicio social de alumnos, porque bueno, nuestros alumnos nos ayudan por puro amor al arte, ¿no? Entonces también ahí estaría como que a lo mejor buscar ese proyecto. Yo creo que es de lo que viene de los Uchimates, tenemos que enfocarnos a institucionalizar esta parte, ¿no? O sea, que al estudiante se le dé como una opción realizar su servicio social con nosotros y no sea nada más
Bueno, ellos de por sí nos ayudan, ¿no? Eso sí, son muy colaborativos nuestros estudiantes. Y entonces a lo mejor eso podría ser como que algo benéfico para ellos. Entonces sí nos gustaría esa parte. Entonces ahí como que es un poquito petición, pero pues algo también de que ahí nosotros lo vamos a intentar gestionar. Por otro lado, pues la invitación a que estudien matemáticas, ¿verdad? Como dijo mi compañera Laura, Lalo y Estela, pues que estudiar matemáticas en realidad es algo bonito, como todas las carreras, ¿verdad? Todo tiene su dificultad, pero teniendo ese compromiso y esa disciplina, pues pueden lograr terminar su carrera y luego sus estudios de posgrado, ¿no? Y como dijo también mi compañera, pues hay varias aplicaciones de las matemáticas. Por ejemplo, así de manera breve, yo quería estudiar un poquito parte de biología y ecología cuando estaba en la secundaria y el bachillerato, aunque se me facilitaban las matemáticas. Entonces, al final dije, primero voy a estudiar matemáticas y luego veo si puedo aplicarlo por allí. Entonces, en la maestría intenté fusionar esa parte y al menos mi tesis fue de ecología de poblaciones, en donde hacíamos un modelo matemático justamente que modelaba la interacción entre 3 especies y tú veías cuál era la cantidad de población en cierto tiempo, ¿no? Y entonces así como que fusionas lo que tú quieres y a la vez llevas la parte de matemáticas que te ayuda luego a involucrarte con otras de la ciencia. Entonces estudian matemáticas y les invitamos a participar con nosotros, que estén pendientes en las actividades de los Juchimates. Posteriormente les pasaremos igual ahí donde nos puedan ver y invítenos. Para resolver. Así es, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí nosotros también vamos a compartir con ustedes, auditorio, lo que estén haciendo los Juchimates. No sé si alguien más quiera comentar algo más y seguir invitando al público. Nos falta la maestra Estela y el maestro Lalo. Pues pues animar a los estudiantes de prepa y todo, que las puertas aquí están abiertas para estudiar matemáticas y que es una carrera muy, muy bonita, muy linda. Hay mucho material de apoyo. Ahora digo, en estos tiempos pues hay mucha herramienta, ya sea en forma digital o física, para estudiar matemáticas y como comentaba nuestra compañera Laura, los profesores de aquí siempre están dispuestos a apoyar al alumno, a asesorarlos, mostrarles el camino pues para terminar una carrera, para terminar la carrera de matemáticas. El ambiente es muy agradable, entonces pues animarlos a que si les gustan las matemáticas no se queden ahí, sino que den ese otro paso, entrar a la universidad, que muchas veces los jóvenes, aunque les guste la materia, la asignatura de matemáticas, pues tienen limitantes, es decir, no esto, o no aquello, o no pueden, pero que se animen a dar ese paso para entrar a la universidad, para hacer una carrera profesional, para ser un matemático, ya sea que hay diferentes líneas de investigación en los que ellos puedan trabajar de acuerdo a lo que les guste. Y hace poco estuve platicando con una amiga, y bueno, ya ella es casada con sus hijos y todo, y dice, me gustaría estudiar, dice. Y le digo, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Dice, pues a mí siempre me llamó la atención físico-matemático. Digo, mira, se entera uno de que se quedaron allá muchos alumnos de que no pudieron hacer una carrera que les gustaba. Le digo, mira, todavía puedes, le digo, claro que puedes. Igual así, otros que he encontrado y me dicen, no, me gustaban las matemáticas, pero no la estudié. Entonces, animar a los jóvenes, a todos, a que entren a estudiar la carrera de matemáticas. Y pues aquí pues agradecerles la invitación al café científico. Ay, qué bonito, maestra, qué emoción, porque además imagínense cuántas personas como su amiga, pues hemos dejado esa oportunidad
en mi caso, aprovechando, ¿no? Igual a mí en la preparatoria tuve la oportunidad de meterme cuando estaban haciendo las Olimpiadas de Matemáticas, pues no, dijeron, no, pues aquí van a dar unos cursos para matemáticas, ¿no? Pero no sé, yo en ese entonces me imaginaba que eran las matemáticas de las fórmulas, que si las operaciones, el coseno, toda esa parte, ¿no? Pero llega el momento que nos empiezan a explicar y era una papa porque en realidad no tenían ni la noción del pensamiento matemático que ustedes nos comparten en esos momentos. Y es muy interesante, así como nos dice aquí Adriancito, dice gracias por compartir este café científico sobre curiosidades y pensamientos matemáticos, además de motivar a todas las personas mediante actividades lúdicas a que se sumen a este interesante campo. Muchas felicidades por la divulgación de la ciencia. Nosotros encantados. Hashtag todos somos matemáticas. Y acá también nos dice Verosca de Jesús, saludos a los Uchimates, linda labor, linda laboral, no es de ustedes, bueno, linda labor de ustedes. Maestros, ya nos tenemos que ir, se ha ido como agua como matemáticas, esta charla, y pues algún saludo, algo más que quieran agregar, ya igual para despidiendo. Agradecerte la invitación, Adrián, la verdad. Muchísimas gracias por permitirnos participar, a ti, a David, a todos los que conforman el equipo. Gracias. Muchas gracias, maestra. No, pues igual reiterar nuestro agradecimiento por habernos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por este espacio. Y éxitos para los futuros cafés. Y un bonus pack ahí. Que sigan estos cafés y a ver cuándo, y que próximamente nos invites y tengamos más proyectos que contar. Sí, nosotros encantados. Ahí tenemos aquí en la página para compartir lo que ustedes quieran hacer de divulgación. Y pues muchas gracias, maestros. Grupo de divulgación Uchimates de la Asociación Académica de Ciencias Básicas. Gracias, auditorio, a todos ellos que estuvieron conectados, que se fueron sumando. Apóyenos a compartir para que este mensaje llegue a más audiencia. Y pues le agradecemos a la UJAT, a nuestra alma mater, por permitirnos hacer esta divulgación científica a través de la Semana de Juárez 2021 de manera virtual. Y pues de todo el equipo de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, nos despedimos. Un servidor, Adrián de Dios, David también en los controles, David Mirabal en los controles, y un fuerte abrazo a todos, gracias, y los vemos en un próximo café. Mañana tenemos más actividades y también mañana, el viernes, tenemos la presentación de la Liga de la Salud. Mañana otra actividad también. Gracias, maestros, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego. Adiós, bye.